y teníamos todos los edificios del aeropuerto. Y terminamos haciendo la mitad. Nos quitaron por capacidades, porque Arcadis no tenía implementado BIM como sistema empresarial. No lo tenía. Y no tenía tampoco podía decir, pongo todas las lucas que quieran, acá está toda la plata, listo. Implementenlo, necesitamos ahora. ¿Arcadis qué? Perdona, una consultora. Es una empresa de ingeniería holandesa, consultora, sí. Claro, y acá en Chile ve minería, ve medio ambiente, ve estudios hídricos, hidrogeología, ve proyectos estructurales, mecánicos, de todo tipo, incluso interdisciplinarios. Y en este caso era solo en ingeniería de detalles de estructura para el aeropuerto, pero me tocó ver otros proyectos, por ejemplo, accesibilidad universal para metro, donde participaba mecánica, arquitectura, estructura y una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el proyecto acá no tenía la dimensión que tenía. El mandante le pidió un BIM manager obligatoriamente. Ellos buscaron, me llamaron, yo estaba trabajando antes en una constructora más chica, familiar, me llamaron, me parecía interesante, una empresa interesante y todo, y resulta que ellos tenían la visión de que el BIM manager era un modelador. Prácticamente no iba a modelar, este gallo solo iba a modelar, y muchas veces me trataban de tirar esa pega. Y yo hablaba con el jefe de proyecto y lo trataba de advertir de los problemas que tenía, porque me llegó un estándar que tenía exigencias, con estándares bastante claros, y resulta que advertí siempre directo hacia la gerencia general. La gerencia general me miraba y se asustaba, obviamente. Yo necesitaba generar ese susto. Necesitaba que se dieran cuenta. Y el jefe de proyecto siempre le bajaba el perfil, Pero ¿qué pasaba? Siempre pasaba lo que yo decía. Yo decía, este proyecto está subdimensionado en la mitad. En vez de gastarse 10.000 horas, van a ser 20.000 horas. ¿Cómo? No, que sea así para partir el proyecto. No, si te está exagerando. Y fueron 20.000 horas. Fueron exactamente 20.000 horas. Pero yo aposté a la calidad del proyecto, de la base de datos, con proceso. ¿Por qué? Porque no me quedé cerrado. Yo sabía que esta empresa estaba buscando BIM para todo el proyecto. Entonces, y sabía cómo estaban posicionados. Y hablaba con el BIM manager de ellos y todo. Entonces, sabía que no era solo hacer ingeniería, porque después venía una ingeniería de terreno. Y si tú apostabas a una calidad de modelo, ibas a poder obtener más datos de ese modelo. Entonces, recontrataron en Arcadis con un contrato para seguimiento del terreno. Y con eso recuperó, que fue otro código de proyecto, todo lo que era, pero con eso recuperó toda la plata. Las 10.000 horas adicionales que gastaron, que no estaban en el presupuesto, recuperaron y ganaron. Pero eso fue porque analizamos el cliente. Y hubo ahí un proceso administrativo, un proceso estratégico, que no con todos los clientes puede verlo. Hay clientes que dicen, no, estoy sacado, más afuera, no lo quiero más. Porque hay clientes que tampoco saben de BIM, entonces se asustan, no, esto me está saliendo caro, punto afuera. Y eso hay que tener mucho ojo de ir a esos proyectos, tener cuidado con esos proyectos. O sea, en el fondo uno tiene que aprender a medir los riesgos, tiene que aprender a identificar las oportunidades. Y en ese proceso tenemos en este curso la primera parte, que vemos aplicabilidad del Facility Management con BIM, para que entiendan un poco qué es más o menos BIM, hasta dónde puede llegar y desde dónde deja de ser BIM y pasa a ser algo más, que es lo que se viene también, que tiene que ver con transformación digital y todo. Entonces en el fondo es como aterrizarlo, porque hoy día todo el mundo habla de transformación digital, lo digital, sí hay que digitalizarnos. Ya, y yo les pregunto, ¿cómo? Y empiezan con pura teoría, puras estrategias que son como visiones. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Pesco un gallo que se ponga a programar y con eso estoy? ¿Qué hago? ¿Cambio estructuralmente una empresa? ¿Qué hago? ¿Reorganizo toda la empresa? ¿Qué pasa? Entonces, ese es el tema. El segundo punto es para identificar esa estructura mínima que tiene que haber en el proyecto. Luego vamos a discutir también qué pasa a nivel empresarial. Un poco. Y en la tercera parte ya nos metemos un poco en profundidad con planes de ejecución BIM, la implementación. Lo que pasa es que a mí en principio me dijeron implantación del BIM como el curso. Y dije, no, implementación. No podemos hablar de implantación sin conocer la empresa. Puedo darles estrategia y todo, pero hay 3 niveles de implementación. Si ustedes siguen profundizando con Vida Azúcar, se van a dar cuenta que se hablan siempre de 3 niveles de implementación. Una que es profesional, la persona.
y que puede dedicarse a un tema y se mantiene por ahí por el resto de su vida. Nunca tratan de abarcarlo todo porque es inabarcable. Después el proyecto y después la empresa. Porque hago una diferencia entre el proyecto y la empresa. Porque si el proyecto está súper bien implementado pero no tiene un soporte de la empresa, ese proyecto puede salir súper caro. Porque tienen que haber estándares en la empresa, tiene que haber ciertas lógicas de trabajo. El plano, lo que decís tú, no sabe hacer líneas y tal vez no tiene por qué saber. Si es que tiene un BIM manager, un equipo de desarrollo, un BIM manager de desarrollo, digamos, de empresa, no de proyecto, que ha hecho desarrollo para distintos tipos de representación. Sobre todo que existen infinitas formas de representar las cosas, pero acá en proyectos públicos hay exigencias súper claras en representación bidimensional y que son un problema para el desarrollo en BIM. Porque finalmente, si no tienes eso implementado, ¿qué va a pasar? Que te demoras mucho más en sacar un plan. Mucho más de lo que debería. Entonces, por eso yo planteaba el caso de René Lagos. René Lagos, lo que hicieron ellos, los subcontratamos porque no dimos abasto con este proyecto. Y les pedimos a ellos que sabían mucho de BIM, que nos ayudaran con la modelación. Y nosotros internamente habíamos hecho una implementación de familias de licha con representación bidimensional basada en perfiles unifilares, o sea, unilineales, y con sus nodos de momento, y todo lo sacamos de un modelo de análisis hecho en etapas. O sea, el modelo de análisis de etapas venía con todas las líneas analíticas, todos los modelitos, todo esto. Y ese modelo lo metíamos en Revit. Al principio lo hacíamos con plugin de etapas, que era etapas Revit, era el CSX Revit, no me acuerdo cómo se llama. Es lo mismo que haga CAD y ese tipo de... Pero hacíamos traspasar esto directo para acá, y ¿qué es lo que hacía? Que mapeaba la información de estos elementos que tenían un nombre en etapa a los elementos Revit. ¿Qué pasó? Que finalmente con la maravilla de Dynamo, que es una forma muy fácil de programar visualmente, tiene sus limitantes también y todo, logramos hacer lo mismo, pero a nuestra pinta. Entonces, ¿qué implementamos? Algo que no tenía ningún ingeniero estructural en Arcade. Y que yo quedé impresionado, o sea, haciendo que estudié arquitectura y yo pensé que los arquitectos éramos desordenados, o sea, me di cuenta que la ingeniería es súper desordenada. O sea, hay un nivel de desorden y no va solo por el profesional, va por la empresa. La empresa tiene que establecer ciertas formas de trabajo. O sea, en este caso, veía, no sé, un gallo que trabajaba en etapas, después cuando traía el modelo de etapas a Revit, me topaba que no me entraba una viga y era porque le habían puesto viga Joaquín. ¿Cómo le ponían viga Joaquín? ¿Cómo no le ponían un nombre onda de un perfil hincha? No, que todavía no la tengo dimensionada, que la cuestión. Bueno, ponle las dimensiones, que la podías traer igual. No, pero como el nombre por último. Para yo buscar una similar y si no está dentro de ese hincha, que me la ajuste automáticamente a otro hincha, pero viga Joaquín no le puedo asignar nada. Entonces, llegamos con este proceso de desarrollo y les cambiamos la forma de trabajar a ellos, les estandarizamos un poco la forma de trabajar en etapas. Tenemos que establecer un procedimiento. ¿Para qué? Para un proceso. ¿Fijas? Entonces, ese es un proceso del ciclo. Tú empiezas a tener procesos estándares en la industria que existen, en todo proyecto existen. Y si no se hace, el proyecto tiene fallas, tiene problemas. Por ejemplo, hay que desarrollar un anteproyecto. El anteproyecto tiene conceptos, muchos conceptos, muchas ideas, muchas como diagramas generales, incluso con la mano y todo. Bueno, esos diagramas, una vez que ya los tienes acordados de distintas especialidades, llega el momento de coordinar esos conceptos antes de modelar. Es decir, ¿son compatibles estas lógicas de proyecto? ¿Es compatible que yo ponga, no sé, considere trabajar sistemas de BRD en, no sé, en oficina de 2x2, unas cosas chiquititas? ¿Es compatible? ¿Sobredimensional? Depende también de cuánto vas a usar en una torre, si es una torre grande, o por ejemplo decir, voy a usar un sistema de extracción gigante para una bodega de administración de residuos. ¿Por qué le dirías, pero cómo? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, tal vez hay mucha emanación de gas. Entonces, ese tipo de conceptos hay que coordinarlos, y hay que conversarlos. Y eso significa que si tú dices que vas a usar ese sistema industrial gigante en una cuestión tan chica, esa arquitectura tiene que estar preparada para recibir ese tipo de equipo. Y eso pasa mucho en proyectos de metro, en proyectos
mineros, donde llega el arquitecto y empieza a hacer unos proyectos chicos, con nivel no industrial. No se da cuenta que por ahí pasa un ducto que es de 2 metros por 1 metro, para extraer todos los gases que están dentro de una mina subterránea. Entonces, pero es que no tengo que preocuparme de hacer una estructura de techo, porque como está ya esta cuestión, sí, pero el cielo, ¿cómo se te ocurre pegando tan encima? No sé, que quería aprovechar la amplitud para que se vieran espacios grandes. Eso pasa mucho. Pasa mucho. Y de hecho, todos los edificios Pasa la mayoría se ven los equipos arriba porque el arquitecto no consideró. Pero son conceptos iniciales. Ese tipo de conceptos te permite diseñar pensando en espacios reservados y todo eso. Entonces, ahí hay un proceso que se salta, porque después de eso pasa al siguiente paso y empieza la ingeniería básica. Empieza la ingeniería básica y sigue, la ingeniería básica empieza a funcionar, hacen un par de estudios lumínicos, qué sé yo, y ya. Cerramos, pasamos a ingeniería de detalle. Y nadie coordinó esa ingeniería básica, por ejemplo. Ya llegó ingeniería de detalle y te das cuenta que chuta, no habían coordinado la ingeniería básica. Problemas grandes, tenemos que cambiar la ingeniería básica. No te cambio. No, acá hay problema, no se coordinó, no se terminó de coordinar. E incluso conceptos incompatibles, muchas veces. Pero ¿quién da el diagnóstico de que no se terminó de coordinar? Porque toda empresa que entra en una ingeniería básica o en una ingeniería de detalle, porque a ti te contratan por una fase de proyecto, no te contratan la fase completa. Existen pocos proyectos así, pocos, no son muchos. O sea, son este tipo de concesiones, donde la concesionaria se hace cargo, que son los EPCM. En el fondo, recién ahí tú te haces cargo de la ingeniería, pero incluso muchas veces viene con un anteproyecto ya desarrollado, donde ya los conceptos venían más. Entonces, hay que ser responsable de ver en qué fase de proyecto está entrando y qué procesos probablemente no llevarán a cabo. Profe, ¿y si uno entra como especialista ya a construir? ¿Ya? Y el proyecto no fue hecho en BIM, entonces... Está claro que hay problemas de coordinación en ese proyecto, porque hay temas espaciales que no son capaces de resolver la bidimensionalidad. Entonces ahí tú tienes que entrar con ese proyecto. Entiendo, hay temas de presupuesto y una serie de cosas, pero hay que entrar con ese proyecto con un diagnóstico. Pero por ejemplo, a mí me tocó, estoy haciendo ahora un proyecto de 100 metros de altura en Estación Central, que no está hecho en bien. Y tengo que ver toda la parte no estructural, son liviana, estructura liviana, son tabiques, ¿ya? Tengo que ver todos los tabiques, entonces estoy empezando a hacer la estructura del tabique, ¿ya? Pero tengo unas aplicaciones que lo hacen más rápido y lo optimizan. Mi objetivo es poder obtener cuantificaciones de materiales y poder después extrapolar una aplicación que desarrollamos para poder medir avance y tener el control de los estados de pago. Ese es como mi objetivo. Pero para poder tener esa aplicación funcionando, necesito alimentarla y la debo alimentar desde el modelo. Entonces, por ejemplo, no fue hecho, hice un levantamiento súper rápido y estoy intentando hacer calzar varias cosas. ¿Qué pasa? Ahí te afectan los plazos. Sí. Si tú te fijáis y volviendo un poco a lo que se viene para la siguiente clase, en la siguiente clase tienen que presentar casos de estudio. Un caso de estudio analizado, que ahí les voy a explicar un poco más en detalle cómo es, pero tiene que ver con la aplicabilidad. Eso mismo que estás pensando tú, de la aplicabilidad del BIM en una fase que es operacional y que donde no sabemos cómo viene. Puede venir un modelo, puede no venir un modelo. En el fondo, cuando tú entras en una fase y que no existe modelo antes, tú tienes que tomar el criterio. Y eso es lo que quiero que ustedes desarrollen. No que digan, yo voy a meterle drones acá, le vamos a meter un montón de realidad aumentada, vamos a hacer todas estas cuestiones. Porque me pasó, en Arcadis, que una persona de mi equipo, con visión tecnológica súper interesante, se instruye un montón en temas tecnológicos, pero vuela mucho y aterriza poco. Entonces le dije, bueno, si tú crees que puedes esto, hágame esta propuesta. Una propuesta chiquitita, era un proyecto chico minero, eran unas instalaciones, efectivamente eran estos galpones de residuos peligrosos y tenía una cosa así, y él quería meterle escáner láser para ver cómo estaba el terreno, después quería meterle
4D, 5D, quería meterle una serie de tecnologías y eran puros conceptos. Le dije ya, ¿y viste el presupuesto? ¿Se va a poder? ¿Vamos a alcanzar? Entonces, ¿mediste los riesgos? ¿Qué significa implementar esas tecnologías? Entonces, eso siempre hay que identificarlo, porque les estoy poniendo el caso más extremo en este caso estudio. Facility Management. Cuando para atrás tal vez no hay nada, no existe. Sino que llegamos al punto y hay que hacer administración de activos. La administración de activos se hace hace años. No es nada nuevo. Se ha hecho siempre. Se ha hecho siempre. De distintas maneras. Reactiva, proactiva. Existen muchas formas de hacerlo. Pero para eso existen distintas aplicabilidades. Y aplicaciones existentes en el mercado incluso. Pero la lógica que no existe es la del BIM. La de integrar los datos, aprovechar los datos existentes y tratar de usar el menor esfuerzo posible para obtener todos esos datos y generar una base de datos ordenada. Para luego reutilizarla, hacerla crecer, mantenerla, cuidarla y hacer que eso finalmente te arroje nuevos análisis, te arroje nuevas formas de ver el problema o nuevos problemas que no había antes. Todo esto era de la digitalización. Van a escuchar muchos conceptos de Big Data, inteligencia artificial, neural networks, van a escuchar un montón de conceptos, unos aplicables en ciertas industrias más que otros. Pero dime, neural networks en la industria de la construcción, ¿cómo se aplica? No sé si han escuchado el concepto de neural network. Tiene que ver con inteligencia artificial. Lo que hace es tomar redes neuronales de datos para entender cuál es la ecuación que llega al mismo resultado o que llega a distintos. Entonces tú tienes una serie de inputs que tú recopilaste, por ejemplo, a un ejemplo en YouTube. De hecho, en YouTube te hablan un poco de neural networks de manera muy sencilla con una flor, los tipos de pétalos. Entonces el gallo va guardando las formas del pétalo de 3 por 1 y de color tanto, y van variando un poquito, entonces va guardando, acumulando los datos. ¿Y qué significa? Ah, este es un gladiolo, ah, este es otro tipo de flor, y empieza a acumular esos datos. De repente tiene un dato de un pétalo y no sabe qué flor es, pero le entrega todos los otros datos para que el computador analice en base a un algoritmo conocido que es capaz de identificar cuál es la ecuación para llegar al resultado, y te genera una ecuación para llegar al resultado. Y existen dos formas de neural network, una que es revisada por un supervisor y otra que lo dejáis solo, ¿cachai? Que lo hace automático. Obviamente la revisada es más certera. En ingeniería lo que queremos es una supervisada. En el fondo, la sin supervisión es muy riesgoso, no podéis dejar que se equivoque en la ingeniería. En algunos casos puntuales podría ir como no sé, cuando ya tenéis bastante aproximado o bien desarrollado un código, entonces capaz de ir perfeccionándose un poco por su cuenta, pero puede pasar que se vaya si no lo programas. Entonces es un concepto muy abierto, un concepto muy aplicable, pero el Neural Networks hace uso de como 4 algoritmos y no más, y siempre funcionan igual, y lo que hace es aproximar variables a 0 o 1. Mientras más cercano a 0 significa que menos margen de falla tiene. Entonces, el resultado, puedo confiar más en este resultado. Entonces, todos esos conceptos llevados a la construcción no son nada si no hemos pasado por aquí. Mínimo. Porque tú necesitas un modelo de datos activo, de alguna manera. Entonces, en Facility Management ya existen modelos de datos del activo, de algunos activos. Por ejemplo, hay muchas empresas de instalación de clima que tienen hoy día sistemas de manejo de sus equipos centralizados y que vienen con su propio software. Y muchas veces a mí me tocaba hablar con gente de la gerencia operacional y me decían, ¿y para qué quiero yo implementar esa cuestión que me está hablando de administración con BIM? Si yo tengo un sistema que me administra todo el equipo. Y me decía, ¿has analizado el uso de las personas dentro del espacio en función del uso de espacio programático arquitectónico? Porque yo creo que no tenía esos datos metidos. Pues los puedo meter en el sistema. Dale. ¿Cuándo lo tenéis listo? No, como, a ver. Chuta, como en 3 meses más. Ya, pues, yo te lo hago en 1 solo. ¿Cómo? Chuta, de la tecnología, distintas tecnologías. Piensa en las tecnologías. ¿Qué podía usar?
¿Con qué puedes recopilar cierta información? ¿Con qué otras cosas puedes recopilar otro tipo de información? Pero en la fase de administración, muchas veces no hay nada de eso. Y la recopilación de datos es imposible. Es gigante. Porque a ese punto ya se diseñó, ya se conceptualizó, ya se construyó, ya cambió. Se generaron miles de fichas de cambio. Todo lo que está ahí probablemente ni siquiera es como está ahí. Vosotros no sabéis que está acá arriba. Y tenéis que ponerte a desarmarse que sabéis que está arriba. O empezar a usar tecnología demasiado avanzada para saber que hay ahí arriba. Que son caras, o sea, empezar a usar sistemas de rayos, qué sé yo. Pero eso es. Bueno, ¿y qué tecnología vais a usar tú? Como para lograr que sea lo más barato, que sea lo más 80-20, o sea, que me cueste poco y traiga el mayor beneficio posible. No meterle todas las tecnologías del mundo, sino que una estrategia. Y esa estrategia tiene procesos que se enmarcan dentro de los procesos típicos de un activo. En la operación hay ciertos procesos, gestión de contratos, y eso es lo que presenta este módulo. Aplicabilidad. ¿Qué se hace? Se puede hacer administración de energéticos, administración de emisiones de CO2, administración de residuos, manejo de residuos, administración de contratos, mantención preventiva, mantención reactiva. Y tú decías, pero es que mantención reactiva es lo que más se hace en Chile. ¿Pero se hace eficiente? ¿Se hace eficiente? ¿Lo hacemos eficiente? Tal vez no. ¿Por qué? Porque podría tener un sistema de que cada vez que hay un problema reactivo, porque pasa, van a haber problemas reactivos, hay muchas cosas que no podemos manejar. Ya, se echó a perder algo. Bueno, pero tengo un sistema que me ayuda, que acá el gallo hace onda la escalera, mira, este se echó a perder. ¡Tic! Se me echó a perder, listo. Me llegó la orden y se me pone. Prioridades. Tengo un equipo trabajando que es capaz de ir a resolver esas prioridades. ¿Sabes? Respondiste mucho más rápido. Y voy a llevar un registro de cuáles son las incidencias no programadas más comunes durante el ciclo de un año. Los activos están pensados para 10, 20, 30 años. Tenéis margen para entender. Entonces, lo que planteo acá y de lo que se trata el trabajo que tienen que hacer es eso. Investigar casos de estudio de aplicabilidad del BIM en Facility Management, o sea, que se haya utilizado en la operación y mantención, que se hayan usado, que se identifique claramente un modelo de datos con un modelo de proceso. Eso vale decir que se identifique bajo criterio propio. Ustedes no van a encontrar en internet, mira que encontré el modelo de proceso, mira que encontré el modelo de datos. No. Tienen que inferirlo. Tienen que pensar un poco cómo lo hubieran hecho ustedes, hacer como ingeniería inversa. O sea, acá tengo un problema, ok, ¿yo qué hubiera hecho para llegar a ese mismo resultado? Y probablemente buscando un poco más van a lograr encontrar más datos. Me ha pasado en otros cursos que dicen, chuta, buscamos en Google y no encontramos nada. No es un tema solo de palabras clave, sino que también es un tema de, oye, y claro, sí que, ¿de qué se trata BIM un poco? Modelo de datos, modelo de proceso. ¿Y cómo se hacen los modelos de datos? Con herramientas tecnológicas de distintas índole. ¿Y quiénes son proveedores de herramientas? Claro, y tienen ejemplos de varios proyectos. Autodesk, Bentley, Archibas, IBM Máximo. Hay una serie de herramientas hoy día para Facility Management o para producción de modelos de datos, y muchos de esos pueden estar ligados. Hoy día estas grandes proveedoras de software, hoy día la mayoría entrega algunas soluciones que sirven para administrar activos. Entonces ahí van a poder encontrar algunos datos, van a poder buscar. Busquen casos de estudio con la lógica que, ok, encontramos un caso, pero ese caso no me mostró cómo era el modelo de proceso. Bueno, busquen. ¿Qué empresa participó? No sé, ¿cuál fue la empresa de ingeniería? ¿Cuál fue la empresa constructora? Sigan el proceso, sigan el ciclo de vida a ese proyecto. Y miren para atrás. Porque alguien estuvo a cargo de armar ese proceso. Alguien estuvo a cargo de armar ese sistema de operación y mantención. Entonces van a poder encontrar eso. ¿Y qué quiero que presenten?
Por un lado, un escrito en papel explicando la misma presentación que van a hacer con formato de tipo paper, para que se empiecen a acostumbrar, porque les va a tocar escribir mucho, empiezan a acostumbrar a tener un hilo conductor en un desarrollo de un paper, o sea que hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión por cada párrafo que uno escribe. Cada párrafo que uno escribe tiene siempre una introducción a lo que tú vas a hablar, lo hablas y lo cierras, para pasar al siguiente párrafo. Ese es el hilo conductor de metodología investigativa. O sea, siempre en una investigación, tú incluso en la introducción de tu tesis, introduces para desarrollar la introducción y pasar al siguiente párrafo, que es la hipótesis. Sí, pero eso también es como para que la persona no se aburra un poco y le den ganas de seguir leyendo. Es para seguir leyendo, exactamente, es para ir dándole un hilo conductor a la conversación, porque si tú no lográis, ¿cachai? No lográis llevar para allá. ¿Y qué es lo que pasa? El BIM es muy así. El BIM tiene tantas aristas, tantos temas, que es muy fácil que después ustedes en la tesis salgan para allá y nunca les logren volver al tema con el que partieron y cerrar y concluir y cerrar una tesina que valga la pena, que sea un aporte, que sea un verdadero aporte. Entonces, mirá que ya se empiezan a introducir con eso. Entonces ese paper tiene que mostrar un poco eso y tiene que ir acompañado de ciertas imágenes que son las que yo esperaría en la presentación, que son del tipo diagramáticas, es decir, un diagrama de organización de ese proceso, por ejemplo. Tenemos un software, una base de datos, de dónde se aporta, de dónde vienen los datos, qué tipo de datos, para dónde van. Y léanse el contenido del curso, porque ahí hablamos de estándares asociados a esto. Estándares que hoy día no están enmarcados 100% en un plan BIM, pero están contenidos en un plan. Es decir, por ejemplo, el estándar COVID, que es un estándar, no es un formato de archivo, partamos por eso porque me ha tocado mucho, lo queremos en estándar, o sea, lo queremos en tipo de archivo COVID, que te entrega un Excel. Un Excel. Si tú te vas al estándar COVID y bajáis las plantillas de COVID, son Excel. Que te dicen, no sé, tipos de parámetros por tipo de elementos o por tipo de sistema. Pero esos son parámetros que hay que incorporar. ¿Y cuáles vas a incorporar? ¿Los vas a incorporar todos para la administración? ¿Aquí? ¿La vas a usar todo? Entonces, ese es el tema, que busquen algo como un caso puntual, que para qué se usó BIM en este caso. No estoy pidiendo que digan, oh, esto tiene Facility Management y todo es Facility Management. Ojo, muchas veces Facility Management ni se relaciona formalmente, digamos, directamente con el modelo 3D, sino que extrae los datos del modelo 3D y ya no hay modelo 3D. Ya no existe el modelo 3D, pero extrajo todos los datos del modelo 3D y ahora son puras bases de datos. Entonces, además el Facility Management es el límite del BIM. Porque después de tener todos los datos de ingeniería, de prefactibilidades, de estudios económicos, de recursos humanos que participan en el proyecto o en la ejecución, ya operación del proyecto, y tienes toda la base de datos completa, ¿qué hago con tanta base de datos? Está en Big Data. Recién ahí puedo hacer Big Data. Recién ahí puedo empezar a hacer analíticas. ¿Y cómo puedo presentar esas analíticas? Yo podría usar esa analítica para que el gallo que va caminando por acá, le llega un mensaje al celular, peligro un poco más adelante, están haciendo mantención, se puede caer por un hoyo. O hay unas emanaciones de gases que están haciendo una mantención, está muy fuerte. Devuélvase. Y eso ya no es BIM. Eso ya es digital. O sea, eso ya va a pasar a implementación digital de verdad. Eso es la interacción humana con sistemas de fácil acceso con el activo. Un caso bien puntual de eso es Smart City. En el fondo, donde tú vas caminando cerca de una laguna y puedes caer el celular y dices, esta laguna tiene tanto porcentaje de CO2 en su agua, hay tales especies adentro, como esa interacción humano-tecnología. Y entonces, no sé si han visto estos como aplicaciones del celular que tú apuntas a un lado y te dicen, para allá está el centro de justicia, acá hay un restaurante, y te muestra fotos y te muestra la página web. Samsung tiene varios de esos. Samsung tiene de esos. Más que realidad aumentada, es como... más o menos así, que va geolocalizado. Le muestra datos a lo que tú le apuntes, digamos.
en Samsung se llama Bixby Vision. Entonces tú Ah, tienes, sí. por Pero eso ejemplo, tú como que apuntas viene de... ahí y te pone iluminación de tipo plafón, luces para techo, flash mount, iluminación. Google lo tiene, se llama... Eso es OpenCV, una aplicación de tecnología que es programática, que tiene que ver con inteligencia artificial, que lo que hace es reconocimiento de objetos, y ese reconocimiento de objetos tú lo has dado, lo conectaste con otra base de datos. La forma más sencilla de aproximarse a las bases de datos, Power BI, Google Lens. Google Lens. Lo pones así, te dice hasta el modelo cuánto vale y lo encontrás acá, allá. Pero es que eso es con lo que convivimos. ¿Te fijan? Es con lo que convivimos. Y es lo que está desarrollando Autodesk. Por lo tanto, lo que yo quiero es que ustedes no sean solo un usuario de Autodesk, un usuario más de Autodesk, sino que sean una persona capaz de desarrollar esa tecnología más allá. Que tengan la visión de cómo se desarrolla. Porque eso necesitamos en este país, necesitamos gente con visión para mover esto. No está esa visión. En el fondo decir, ¿sabéis qué? Nosotros vamos a sacar adelante esta cuestión. Les doy el caso de Corea. Un país que es tremendamente pobre en los años 50. No vamos a decir qué tuvieron que hacer para llegar a lo que son. Tienen la mayor tasa de suicidio del mundo. En personas adolescentes y todo, porque el periodo de educación es terrible, terrible. Los gallos estudian 18 horas diarias, salen de la casa y llegan a estudiar, y es la peor etapa de la vida, pero independiente de eso, lo que ellos fueron capaces de hacer fue ese empuje visionario, usando modelos de desarrollo parecidos a los que se plantean acá en Chile, pero lo implementaron muy estricto, tal vez. Pero lo que pasa acá es que nosotros también trabajamos mucho. Pero trabajamos mucho en temas muy mecánicos, no le metemos cabeza. ¿Por qué? Porque no hay visión, no tenemos esa visión de qué hay que desarrollar. ¿Qué se requiere desarrollar? ¿Qué tenemos que desarrollar? Entonces, es importante que, por ejemplo, todas estas tecnologías de OpenCV, que hoy día son códigos abiertos en Python, más fácil de programar, no puede ser porque vienen todo listo. Tú llamas, bajas el paquete, lo instalas en tu computador y al tiro con import, con la palabra import dentro de un código, ¡pah!, te trae toda la biblioteca. Y vienen manuales de cómo se implementa esto. Si no saben programar, contraten a un programador. En el fondo, dentro de un proyecto, si es que el presupuesto está considerado para llegar a ese objetivo, contraten los profesionales que requieren. Entonces, tú con ese tipo de tecnología, hoy día Autodesk, por ejemplo, reconocimiento de objetos, generó unas reglas que no estaban generadas. Ese fue el código de programación que incorporó adicional. Una persona, una escalera, una persona arriba de una escalera, sin zorrilla. Cámaras en terreno, moviéndose, mirando, o cámaras fijas, y detectando todo el entorno de construcción, detecta una escalera. ¿Por qué? Porque es capaz de detectar una escalera, el reconocimiento de objetos. Con código OpenCV, que es uno de los códigos que hace eso. Ah, una escalera, perfecto. Una persona, reconoce una persona y reconoce una escalera. Con 90% de certeza de qué es eso, porque tienen porcentajes de certeza. ¿Ok? Como reconoció que el 90% dice hay una situación de riesgo, y busca por otro elemento, el zorrillo. El piolet para engancharse y todo, y no lo encuentra. ¿Qué hace? Automáticamente genera una alerta y genera un riesgo en terreno. Con código, con asignación y con seguimiento. Hoy día eso es capaz de hacer BIM Field de Autodesk 360. De BIM 360. De Autodesk. Capaz de reconocer un riesgo automáticamente. ¿Qué significa eso? Sacar los seguritos. No, el segurito tendrá que aprender a programar eso, a darle ese criterio al computador para que haga la pega por él. Pero él va a estar ahí programando y cada vez va a ser mejor el nivel de seguridad que va a poder tener. Fíjate, empieza a subir la calidad de las cosas. Esa visión típica dice, es que van a automatizar todo, se me hagan la pega. ¿Y quién los va a programar si no hay suficiente gente que lo hace? Nosotros mismos los que tenemos que saber tener esa visión. Si no sabemos programar, bueno, se nos viene una generación para atrás bien buena para programar, bien buena, muy buena. Uno de mis compañeros ahora en el aeropuerto
tiene a su hijo de 11 años en un curso de programación de la Universidad Católica. O de la Chile, una de las dos. Lo mandó y dijo ya, programación para niños. Donde les enseñan Raspberry, Arduino, para tener esa interacción entre el hardware y el software, y donde ellos programan. Y en el fondo así viene. Hoy día un niño súper chico es capaz de programar en Spark, que es un tipo de programación súper visual. Conectar un par de cosas y tenéis algo funcionando. Y conectan sensores con lógicas de programación. Entonces, siempre hay que encontrar a alguien que va a ser capaz de hacer eso. Pero alguien tiene que decirle que hay que programar. Y eso solo se puede dar a alguien con experiencia. Alguien que le ha tocado vivir. Y necesita saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, es importante que entiendan el proceso, el problema, y puedan identificar cómo se soluciona ese problema, cómo lo solucionaron. Y no irse por las ramas de decir, no, acá metieron un modelo BIM y acá hicieron, no sé, administración por todos lados. O sea, no, hay un punto específico que tratan de resolverse. Un Profe, punto que es más potente que otros. y en ese sentido, por ejemplo, para enfocarlo a un tema de tesis, como abordarlo una idea. Si yo no programé la aplicación, pero indiqué la estructura Del problema, claro, de cómo resolver el problema. ¿eso puedo abordarlo de dentro de esa lógica? Como tesis, Sí, como tema de tesis. Como tema de tesis, yo pretendo que ustedes tengan la capacidad de identificar un problema de la industria, que puede ser desde el punto de vista administrativo, puede ser político, puede ser técnico, pero lo resuelvan con algo aterrizado, es decir, probablemente con el cómo. Pero no estoy pidiendo que lo hagan todo, porque en el fondo yo puedo decir, chuta, ya acá quiero resolver la inmortalidad del cangrejo y lo voy a hacer con BIM. En una tesina, eso es como una tesis doctoral. Hay un montón de alumnos trabajando para ti que te puedan ayudar desde el punto de vista académico. No, en una tesina tenéis que plantear un tema súper puntual, así como, oye, quiero sacar, automatizar los costos de una estructura metálica en fabricación, una cosa así. Quiero sacar la cantidad de pernos que está acá y hoy día no tengo una herramienta tan sencilla porque resulta que no miden por peso, no miden por largo, no miden, no sé. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que requiero para eso? Necesito incorporar este tipo de datos. ¿Hay algún estándar que lo resuelva? No hay ninguno. Ya, entonces voy a generar un estándar de cubicación para estructuras metálicas que va a ir dentro del ITSA. Partís con el tema, lo dejáis planteado y dejáis más o menos el cómo planteado de cómo se hace, no lo haces, simplemente dices, esto habría que hacerlo así, o haces un mini ejemplo, dependiendo del tiempo que tengas. Y eso ya te sirve como tesina e incluso lo puedes ir a presentar a los creadores del ITSA. En Arcadis estaba uno de los creadores del ITSA, ¿qué año? ¿El 82 hay en ITSA? ¿El 86? Algo así. Que era Carlos Carni. Un viejito pero seco para escritura. Y él había hecho el primero. Y era fiel a apoyar tecnología FIM. Para que vean ustedes, la resistencia al cambio no viene de ellos. Porque a ellos ya no les toca meterse en el computador, a ellos no les va a tocar modelar. Por lo tanto, ellos saben que no tienen que lidiar con esa parte técnica. Saben a quién acudir para eso. Quienes oponen mayor resistencia son personas de nuestra edad. Que se ven superados por otros. El mismo proyectista, el mismo diseñador, el mismo ingeniero, los jefes de proyecto más jóvenes. ¿Por qué? Porque el BIM aborda esos niveles de administración de proyectos, de coordinación de proyectos y de producción de proyectos, e incluso de análisis de proyectos. Y es más administrativo, más. Entonces, tú tenés como para hacer un homólogo, no me quiero pasar a eso, lo vamos a ver más adelante, pero para hacer un homólogo rápido, coordinador, puede ser algo muy similar a un jefe de disciplina. ¿Sí? Conocimientos no son los mismos. Pero un coordinador BIM que no sepa de coordinación de ingeniería, no sirve. No sirve. ¿Cachai? Porque vaya a jugar al Lego, ¿no? O sea, vaya a empezar a jugar al Tetris.
haciendo saltos, sin entender por qué no hay que hacer tantos saltos, sin entender por qué las cosas no se tienen que hacer así. Caídas de presión de ducto, una serie de cosas que están asociadas a la ingeniería que hay que entender y que la herramienta te entrega la solución. O sea, hoy día ingenieros eléctricos que ocupan Revit es poco. ¿Y por qué? Si puedes sacar cuadros de carga, puedes sacar todos los cálculos de tensión, puedes hacer todo en Revit, te lo hacen. Y que, no, es que no puedo hacer los esquemas diagramáticos, los iniciales. Chuta, busca una herramienta que te lo haga, que te lo categorice como base de datos y conéctala a Revit. Conéctala. Si tú lo que querías hacer una base de datos, lo que estás generando. Yo trabajé antes de llegar a la conocedora en una empresa que quería sacar todas las ingenierías nativas del Revit. Y No se puede todas, pero claro, no se puede, pero la mayor parte. en verdad sí se puede. Es que hay cosas que por temas como de normativas que al cambio como a Chile salen como que hay que darle una Pero todo se vuelta puede. más larga. Pero todo así. se puede. Y por ejemplo, claro, con electricidad teníamos ese problema. Mm. Pero en YouTube tenían como la solución. El Entonces, cómo. claro, entonces uno decía así como, pucha, era como una forma de engañar como a Revit y decir que cierta cosa. Hay que tener ojo con el engañar a Revit, porque en el proyecto del arquitecto la cantidad de engaños a Revit nos está costando el certificado de aceptación de los proyectos por parte del MOB y por parte de nuestro cliente. Acá más que engañarlo era como decirle de que si yo ponía por ejemplo el conduit para sacar el diagrama que lo representara, le bajábamos en el fondo el nivel de visualización, que no fuera el fino, que fuera el coarse. Y que gráficamente lo mostrara de Como otra línea. forma, claro. Pero Entonces- existe formas de hacer wire Sí. en Revit, que Y es para eso hacer los pone la- diagramas, y ahí tenéis los diagramas, Sí. y tenéis los símbolos y todo, y que es muy distinto que el conduit. El conduit es un elemento físico por donde pasa ese cable. Sí. Pero tú querís dibujar el cable por dónde pasa exactamente, no, quieres el conduit que te diga por dónde pasa. Porque el conduit se coordina. Es El que, cable va adentro. sí, es que por ejemplo tuvimos un cliente que quería hacer cables. Que tuvimos que ponerle todos los cables. Bueno, ahí hay que enseñarle y esa es la parte administrativa, porque tú Pero- tienes que decir, De hecho, yo tuve que modelar los cables, por los eso. cables, tú le dices, los cables están. Los cables están. Está toda la información que tú necesitas saber de un cable. Pero yo no te voy a dibujar. ¿Quieres que te dibuje hasta el pelo? De ¿El pelo? hecho- ¿Cuántos pelos trae dentro el cable? ¿Te lo dibujo hasta el pelo? De hecho, claro, yo le puse los ¿Y wires. con qué computador lo vais a abrir? Le decís. Porque yo te recomiendo que llames al tiro a la NASA y le digas cuál es el mejor computador que tenéis. ¿Cuánto te costó? Hay computadores de Box Technologies que tienen capacidad de mover un modelo así. Pero valen 38 millones, 45 millones. De hecho, Entonces- eso era para un edificio, si en verdad era para un proyecto que tampoco merecía, era para un proyecto inmobiliario. Se Entonces, como engolosinan son- los clientes con eso. Son plantas tipo, yo un departamento lo tomé y le modelé hasta el cable, pero con el wire. Y Ujú. llegó el coordinador y me dijo, oye, pero ya acá el cable. Y yo dije, pero es una herramienta de ver, él necesita verlo en el plano, no verlo ahí en... Él necesita la Tenía el información. Si te dice yo quiero hasta el cable, es porque quiere identificar qué tipo de cable está instalando. La categoría, y esos son parámetros. Parámetros que pueden ir asociados si queréis al conduit o asociados al wire. Y mejor que vayan asociados al wire, dibujado como diagrama, porque el wire hace la conexión entre un elemento electrónico y su conexión con otro elemento electrónico diciendo este pertenece al mismo circuito. Y este tiene una resistencia, este tiene una resistencia, este tiene una capacidad y así, y empieza a generar un circuito completo y te dice, estas son las cargas que tiene ese circuito. Y empiezas a identificar muchos circuitos y gracias a eso puedes dimensionar después una caja o un tablero en Revit. O sea, ese es el fin, de obtener la base de datos del proyecto que te permite gestionar después órdenes de compra, que te permite gestionar distintas cosas y entender los costos asociados, las capacidades y después verificar capacidades en terreno. Hay muchas aplicabilidades. Pero en estricto rigor lo que decía que no, con Revit se puede, no se puede, con Revit se puede todo. Con cualquier software se puede todo. Si tiene un código, una API para programar, se puede. ¿Qué tan desarrollado está? Depende de las capacidades de uno. ¿Vale la pena desarrollar y programarlo todo? No, hay mucho trabajo. Algunas empresas se casan con software específicos de su disciplina, por ejemplo el TDMS, que son especializados en temas de minería. A otras personas les queda chico, a otras personas van a ocupar el plan 3D, otros van a usar OpenPlan para minería, etc. En el caso de Arcadis está siempre esa pelea. PDMS,
o Revit. No, es que el Revit no es para minería. Y la cuestión dice, bueno, pero el PDMS no es para infraestructura. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Compramos 6.000 software? AECOM tiene 6.000 software. Y hoy día han bajado a 3.000. Arcadis Global tenía 6.000 software. Pero había que bajar. Cuando decías que tuvieron una serie de problemas en el aeropuerto producto de esa, como procesos no estándares, por ejemplo, ¿qué cosa? Como procesos no estándares. Como el que le dijiste, como engaño al software que generan problemas. Ah, A eso. Model in place sin categorizar. Model in place sin categorizar. El peor horror que conozco, porque después cuando tú tienes. Mira, el aeropuerto tiene una. A mí, la verdad es que no había analizado bien. Trabajé hace tiempo en Arcadis como BIM manager de un proyecto. Yo siempre quise el área como BIM manager de proyecto porque es el cómo resolver que muchas veces falla. Pero también me di cuenta que había que tener una mirada administrativa. Y ahí fue cuando con esa mirada administrativa fui ganando terreno y haciendo empujar las cosas en Arcadis, que me nombraron BIM manager regional, para hacerme cargo de Brasil, Perú y Chile. Y al mismo tiempo hacerme cargo de los proyectos. Entonces ahí las cosas ya empezaban a chocar y no funcionaban. Cuando empecé a exigir un poco que había que hacer ciertas implementaciones si querían eso, no, porque ya, y claro, como yo tenía buena disposición, pero no daba el tiempo. No era capaz de eso. Entonces me llamaban de la y querían todo ahí. Por ejemplo, la no categorización. Estrujando ahí, al máximo. Y al final, claro, llegó el cliente del aeropuerto, Hugh Peplo, que era el BIM manager de la constructora, dijo, busqué muchos, pero no me atreví a presentar ningún currículum más que el tuyo, y me dijo, porque te conocí al principio, me ayudaste mucho a armar el plan de implementación, ya conocí el proyecto, una serie de cosas que hizo que dijera, sí, está bien, pero necesito que te enchufes rápido porque venís de ingeniería. Por lo tanto, probablemente no tenéis ni idea cómo explotó esto. Dije, es muy probable porque hay muchos conceptos teóricos que uno maneja. Y dice, todo lo que uno como conceptualiza del BIM que no hay que hacer, se ha hecho acá. Y tenés que tener estrategia para resolver, porque si no, no vas a salir a él. ¿Y cómo lo detectó? Porque lo vivió durante todos estos años que llevaba. ¿Qué es lo que pasó? Que él cuando partió y la primera vez que hablamos, dije, pero ¿cómo metiste OmniClass 21 con los 300? Esa cuestión ya no sirve. El OmniClass es un estándar de nomenclatura o de categorización de elementos muy genéricos, que es para un lot 200, un lot 100, porque habla de estructuras soportantes, pero no identifica si es una estructura metálica o una estructura hormigón. Simplemente es estructura soportante. Súper bueno para categorizar y verificar que los conceptos estén bien coordinados. Si tú le pones colores por ese código, vas a poder ver qué tan bien coordinados están los conceptos, qué tanta lógica te hacen los proyectos. Y este proyecto partió con un lot 100. Arcadis estaba asociado con CETEC, una empresa francesa. Y CETEC armó el plan de implementación para ese proyecto con Hugh Peplo. Yo todavía no había llegado a Arcadis. Y ya habían armado un tema con estos OmniClass y todo, y ellos llegaron hasta el lot 200 y después Arcadis se hacía cargo del lot 300 y 350, pero no 400 y para adelante. Entonces nosotros acordamos finalmente 300 y que 350 y 400 iba a ser en ingeniería de terreno, y CETEC llegó al 200 y se fue. Y el 300 fue terminó su pega, y el 300 fue un cacho para nosotros. ¿Por qué no pudieron? Porque en el 300 tú tenías que presentar no planos conceptuales, tenías que presentar planos con estándares, con una serie de cosas. Cuando los modelos, modelizaciones y todas las cosas empezaban a hacer, porque yo administraba un equipo de modeladores y llegó un minuto en que ya los pesqué a todos, los encerré en una pieza y les dije, mira, vamos a modelar así. Para este tipo de elementos así, esto lo vamos a modelar así, esto lo vamos a hacer así, 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 así. Y si necesitamos desarrollar una familia, van a tener que levantar una solicitud, me la levantan a mí, yo pesco una persona y lo armamos y yo les entrego a la familia. Pero no ponerse a hacer familia a ustedes. Ustedes tienen que producir esto, porque teníamos niveles de producción muy exigentes. ¿Y lo hicieron realmente? Lo hicimos, muchos plazos se nos desplazaron, nos quitaron edificios, efectivamente, porque no teníamos la capacidad total. Cuando metimos a René Lago, ellos no tenían automatización de planos y los tuvimos que desechar porque no se les jactaban que eran secos. Sí, eran buenos, pero ellos construían sin planos. Ellos construían con planos extraídos directamente de Revit, sin representación unilineal o bajo un estándar MOB.
El resto lo hacía. sino que era para clientes privados. Entonces al cliente privado no le importaba el estándar, pues si no, no tenías que ingresar un plano con estándar a nivel municipal. Pero ahora que te preguntase con tanta insistencia que cuando yo trabajo nos pasa eso, que siempre llega la información que se supone viene completa y cuando lo revisamos finalmente tenemos que Viene con algunos temas. rehacer mucha parte para recién poder hacer el trabajo. Reciclar es el concepto, nunca rehacer. Siempre hay que reciclar. Y para eso uno tiene que estar por sobre eso. Porque en el aeropuerto, ¿qué pasó? Ya, nosotros cometimos muchos errores también de modelación. Los plazos de planes contra era el plano bajo estándar y no estaba. No teníamos automatización. Una empresa que tiene bien implementado, te entrega las familias perfectas y esas familias además vienen con representación y tenéis templates de representación todo bien. Súper configurada la plataforma. Pero como Autodesk es beta, siempre, su concepto es estar en beta, nunca va a estar bien desarrollado para lo que uno no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el aeropuerto, herramienta Revit, apareció Tecla, apareció una serie de otros subcontratos con un montón de cosas, pero en ingeniería habrán sido unas 5 o 6 empresas, ya 7 empresas. Ponle ya 10, como mucho. Han sido 2 de arquitectura, 2 de estructura, 3 de especialidades y en infraestructura 1 o 2. Y paremos de contar. Llegó el proceso de subcontratación e instalación con un modelo de lot 300 muchas veces y tú tenías que construir. Por lo tanto había que coordinar constructibilidad. Empezaban las dudas de qué pasa con esta placa base y los insertos, qué pasa con los colgadores y los tabiques, qué pasa con las botoneras, qué pasa con los soportes para gabinetes de incendio. Y empiezan a aparecer todas esas dudas. Chuta, ¿quién le vamos a pedir a los ingenieros que lo mueven? Para cobrar extra, no se puede, no está dentro de su alcance. ¿Ok? A los subcontratos. ¿Y qué pasó? Que aparecieron de una especialidad estructural, aparecieron 7 empresas a desarrollar eso. Martifera, Rigoni, de fachada Peconis, TKW, y así, 7 ingenieros, y aparecieron en fachada, en este minuto tenemos 7 empresas trabajando, en una sola fachada. Ellos trabajan distintos. El encargado de aluminio, el encargado de acero, el encargado de los vidrios, el encargado de los insertos de gasket de plástico. Y empezar eso. Y suma y sigue para la fachada. Y todos esos trabajando en conjunto, como desde el punto de vista de ingeniería, y desarrollando modelos. La verdad, exponencialmente modelos por todos lados. Muchas versiones. Muchas versiones. Bueno, ellos saben modelar, pero tienen pocas personas para lo que se requiere porque es un proyecto muy grande y empiezas a quedarte corto. Después pasa que tenéis otra empresa que tiene altas capacidades y lo hace bien. Y después tenéis otras empresas que no tienen idea. Y que nunca lo habían visto. Y que lo necesitáis. Lo necesitáis. Igual el tema que tú recomiendas una empresa, pero como administrativamente el BIM es técnico, para la gente administrativa el BIM es súper técnico, no te escuchan. Entonces tú les dices, no, sabéis que para los ascensores deberíamos contratar a Mitsubishi. Mitsubishi hace tiempo que se subió a la lógica de meterle BIM a su empresa. Me acuerdo asesorando a uno de los hijos de los dueños, me decía, necesito implementar esta cuestión. Y le enseñé que había plugins, que había una serie de cosas que tenía que ajustarlo a sus necesidades. Y yo a estas alturas ya supongo que debe tener más o menos desarrollado eso. No, que Mitsubishi es muy caro. No hay presupuesto. Metieron Otis. Otis sabemos que es mucho más barato, pero no tiene BIM. Y hubo que meterle BIM. Y era exigencia para todos los subcontratos, parejo. Subcontratan el BIM. Y nos pasó con otras empresas también. No solo de ascensores, que puede ser más chico, tenemos también los cabeleitos, sino que aparecen también ingenierías que no están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos ingenieros subcontratan y tienen su estructura de producción propia. Ingeniero, dibujante. Subcontrato, modelación.
Entonces, el ingeniero manda a dibujar y le pasa la información al modelador. No calza con los tiempos que llevamos. Si ellos fallan, falla toda la cadena productiva de toda la empresa. Entonces empieza la presión, empieza la presión. Y como son subcontratistas de instalación, en su contrato lo único que dice es que a ellos se les cobrará multa si afectan el correcto funcionamiento de la obra y los plazos de la obra. Entonces, ¿cómo justificas que su ingeniería o falta de ingeniería está impactando los plazos? Porque lo que ellos no resuelven hace que el plano de arquitectura de la última terminación que va ahí no llegue a tiempo. No es culpa de él, porque es culpa mía. Él no llegó. Y tú con BIM puedes demostrar todo eso, pero tienes que tener un sistema de control. Y si no lo tienes, no lo puedes demostrar, por lo tanto no puedes ejercer presión, por lo tanto no llegas a buen puerto. Igual es igual que el BIM. Pero, ¿cómo controlas el BIM? Gran pregunta que se hacen todos. Mido la cantidad de elementos por cantidad de parámetros y lo divido por una ecuación súper compleja por el algoritmo no sé cuánto. ¿No? Simplifico. A tal nivel de desarrollo, en tal parte de la planificación, yo debería tener tales cosas modeladas. ¿Están? No, hay como un 40%, sí. Pero a medida que empieza a complejizarse más, ese medio así empieza a ser más exacto. Porque es una estimación, efectivamente, pero es acordada. Entonces empieza a ser más exacto. Y empiezas a estimar ahora la cantidad de términos que deberían estar en el proyecto. Un total de, no sé, 500 anclajes, cada anclaje tiene un promedio de 4, 5, no sé, ya deberían haber tanto. ¿Cuánto hay modelado? Tanto. Ya, ok, faltan tales cosas por desarrollar. Entonces, empieza a agarrar una dimensión más lógica y empieza a ser más exacto. El control. Otro problema típico, administrativo, y que este es bien crítico, que es lo que le critico al plan BIM. Siempre se hace que le digo, no me ves. El plan BIM hoy día está planteando una forma técnica. Está presentando cómo implementar a través de usos BIM aplicabilidades o que cada uno tiene que ver su software. Ellos hablan de IFC porque es como un formato neutro para no casarse ni con Autodesk ni con Bentley. Lo encuentro totalmente, estoy de acuerdo. Todo lo que ellos plantean estoy totalmente de acuerdo. Pero hay un punto. Cuando tú vas a presentar esto a un ministerio y le dices al ministerio, mire, usted puede pedir todo esto, y le entregas un mapa de usos BIM, y dice, mira, usted puede pedir todo esto. Y ellos dicen, perfecto, y le has dicho que el BIM, tú apretas acá, haces esto y te saca el plano, y tú puedes sacar un plano automático, puedes hacer una serie de cosas, que es verdad, todo eso es verdad, pero requiere un desarrollo que hoy día no existe en Chile, y que no existe el nivel de madurez de eso. ¿Qué es lo que y no le explicas eso? ¿El qué va a pensar? De que efectivamente yo hago así y me saca planos, me saca bases de datos, o sea, como el iPhone. El iPhone tiene un equipo de desarrollo gigante. Entonces, eso es lo que necesita una empresa, un equipo de desarrollo constante, continuo, que no solo desarrolla negocios, sino que desarrolla sus propias capacidades para vender más negocios, para ser capaz de ir a vender ese negocio. Entonces, ahí está el gran problema, que en el fondo tú estás entregando una herramienta para pedir mucho al mismo precio. Y las empresas que no tienen implementado bien, pero que necesitan comer, van igual. No, yo voy y muestro parte del Hollywood BIM, lo que no cacha dice, sí, perfecto, esto que ellos saben. Pero después llega un proyecto sin ingeniería, sin base de datos, sin esa información. Y tú le dices, sí, pero tú me dijiste que me iba a entregar una base de datos, me iba a sacar plano automático y yo quiero el sistema funcionando así. Y se empiezan a dar cuenta que tienen que entregar eso contractualmente, si no, no les pagan. Y empiezan a meterle plata. Ponen la zanahoria adelante. Hasta que quiebran. En el aeropuerto, varias han quebrado. Y esa fue la razón. Y hay un montón de empresas. Pero varias han quebrado de proveedores. No, en el aeropuerto, los proveedores, los subcontratistas, varios han quebrado por no darse cuenta de eso, que su alcance era ese, y no dimensionar ese trabajo. Por no ponerle el peso que tiene, porque han hablado de BIM y mucha gente cree que el BIM es el modelito 3D de SketchUp. Pero no, pues acá estamos pidiendo bases de datos, estamos pidiendo un montón de cosas, y todavía queda la etapa SPI, que se tienen que hacer cargos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no sabemos cómo retenerlos para que no se vayan y nos dejen botados. Porque se quedan en quiebra. Ya nos pasó con un proveedor de estructuras, fabricante de estructuras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
este tipo de proyectos tan grandes, tan complejos, que cada vez van a ser más complejos en Chile, porque la población crece, se requieren más espacios. Ese tipo de proyectos requieren. El problema es que si tú le das al cliente herramientas para pedir BIM, pero no le adviertes que tiene que haber cambios estructurales administrativos, de bases administrativas, de formas de plantear un proyecto, de formas de llevar un proyecto, estás jugando con la productividad del país. Llevando el ejemplo. Voy a decir, por ejemplo, el mandante del Estado dijo, quiero hacer un aeropuerto, quiero ampliar el aeropuerto. Ese fue la solicitud, ¿no? Se le fue requerimiento. Y abrió la cancha y habrán venido algunos y le dijeron, yo te lo hago y te lo voy a hacer con esta tecnología, porque podría ser la primera pregunta. ¿No podríamos ampliar el aeropuerto sin tener BIM? No se puede ampliar hoy día. No se puede hacer. Se puede hacer perfectamente. Pero ¿por qué piden BIM? Porque alguien le dijo, al hacer BIM, reduzco costos. Exacto, puso la zanahoria. Claro. Y el que no conoce dijo, plata, ecuación, tiempo, lo hago. Sí, lo hago. ¿Por qué? Porque evalúa el proyecto de la forma tradicional. Tantas personas, ya, perfecto, BIM, sí, el modelo, supongo 3 personas que me hagan el modelito. Listo, porque yo me voy a demorar un poquito más en sacarte, pero una vez que tenga el modelito pronto, ahí sale todo esto por un tubo, empieza todo tal, tenés ¿Y todos qué los pasa? datos. Y vos vas a conocer dónde está el haitiano parado en este momento, a la hora del mediodía, y cuántas piezas va a hacer por minuto, porque así se vende, ¿no? Ya. Y así arranca. Y el mayor problema que tiene hoy día el tema del... Yo quiero llevarlo en el ejemplo así. Entonces, una vez que se aceptó el requerimiento, la oferta técnica. o la oferta y todo, Precalificar. y no, ahí viene, bueno, el consorcio, que obviamente vino de afuera. El modelo de negocio lo hacen distinto. Vino de afuera porque acá, otro modelo de negocio. porque acá seguramente no habría quizás un consorcio de empresas capacitado para ejecutar esa obra según el requerimiento pedido con la tecnología pedida. Me lo imagino que viene por ahí. Si no, capaz que se hubieran juntado algunas empresas locales, grandes. No, acá hay un tema bien concreto. El gallo que sabe, gana. Por eso. Es así de simple, se gana el proyecto. ¿Y por qué? No porque el cliente sepa que así es. En este caso el MOP. No tenía idea que así era. Simplemente gana porque ellos son capaces de reducir sus costos, porque saben gestionar un proyecto así y controlar los riesgos. Una empresa que no sabe, no controla los riesgos, no llega. Entonces, una persona que no sabe se tira con costos más bajos, se tira con una cuestión y no le dan los números. No, estos números no le dan. No, es muy riesgoso, no vamos. Cobra más. Ah, sí, ahora me da. No se lo gana. La oferta económica va totalmente relacionada con la oferta técnica. Y en este caso, el proyecto del aeropuerto, que es un EPCM, que es con operación y mantención, ganó por devolver el mayor porcentaje de operación, de ganancia operacional al Estado. Es decir, ellos devuelven el 70% de lo que ganen en su operación. Y le dieron los números. ¿Cómo le dieron los números? Bueno, yo voy a tener un modelo BIM para administrar, o sea, mi administración va a ser muy eficiente. Tengo una serie de servicios retail, tengo una serie de... Posteriori. Pero por todos lados. El posteriori. Pero, ¿a costa de qué se construye? No, ¿A costa de qué se ejecuta? no es a posteriori. Vos me estás Estaba hablando pensado. que el Ellos devuelve. sabían que en la operación Por iban a eso. lograr esos niveles de eficiencia porque van a contar desde la construcción con un modelo bien acabado que les ayudó no solo en la construcción para reducir costos de Y uno construcción, está seguro que sino que ese tener una base de datos acumulada. ¿Y uno está seguro de un modelo bien acabado? ¿A costa de qué se construye? Esa es la pregunta yo. A mí Ah. me tocó ir a suministrar un producto. Sí, te entiendo. Tres veces entré al aeropuerto. 6 meses para hacer un trabajo de un día. Las veces que entré, cuando veo el piso terminado, los cerámicos porcelanatos de 60 por 60, era como un juego de la rayuela. Sí, ¿Eh? Así. Había puesto un piso y uno de cada 3 marcado para recambio, por rotura. Entrás 3 meses después, otro de cada 3 marcado por recambio. Y yo pensaba, chuda, miro eso y digo, ¿no se puede poner el piso y que un huevón no lo rompa o algo? No, entró mal el piso. vuelvo al punto. Yo no estoy diciendo... Perdón, en obra gruesa
las 300 bancas de la sala de embarque puestas en una nube de polvo y vos decís, ¿habrán llegado medio temprano el mobiliario de espera? ¿No se habrán apurado en la compra? Pero eso no está cronometrado. No. Entonces yo ahí donde me pregunto digo, el BIM o el management o el que maneja, ¿dónde, en el equipo, dónde va la ecuación? Porque en todo lo podemos equivocar, tradicionalmente. Voy a esto, si no, si lo entiendo, pero voy a lo siguiente. Vinci es una empresa con muchos años de recorrido y con una estructura que viene desde lo tradicional a hoy día ajustarse y cambiar y tratar de moverse a esta nueva industria que es hoy. La nueva industria. Que todavía son muy pocos los que saben qué hay que hacer en esa nueva industria. Pero te aseguro que ninguna empresa hace lo que hay que hacer. Hay algunas que saben lo que hay que hacer, pero no lo han hecho. ¿Por qué? Porque ha pasado la inversión, por una serie de cosas, estructuras. ¿Por qué? Porque el dueño, te aseguro que no está dispuesto a dejar su cargo y decir, ¿sabes qué? Administremos esta cuestión como lo administra la Toyota en Japón. Acá el que quiere me aprieta un botón y me dice, esto no funciona, y para la línea de producción y lo cambiamos. Mira la visión que tenés que tener para eso. Bueno, la industria manufacturera lo hace hace muchos años, hace décadas. Y tú puedes llegar con el concepto Lean y dices, ¡pah! Esto se paraliza. Se paraliza la producción. ¿Por qué? Porque acabo de encontrar algo que hace que sea poco eficiente este proceso. ¿Quién lo detectó? El gallo que estaba armando las cosas. Y en ese mismo minuto baja el gerente de planta a ver qué está pasando. Desesperado. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no paraste? Pero te haya tocado mal el botón. Esto se está va. mal. No, se va a cagar. Obviamente, se va afuera. Así que estamos diciendo, hay que usarlo responsablemente. Claro. Te fijas, esto es por colaboración, porque es una línea de producción que tenemos que mejorar. Entonces, esta empresa, este consorcio, está lejos de ser eficiente con el proceso. Lejos. Porque no visualizó nada de eso. Los contratos vienen todos mal planteados. Partiendo de que tú no tienes sistema de control sobre la ingeniería que están desarrollando. O sea, yo he levantado, ni te imaginas cuántas no conformidades de diseño hacia terreno. Diciendo, compadre, mandaron a fabricar proyectos que no estaban coordinados. Yo lo levanté. Mira, nivel de avance modelo dice 100%. Nivel de coordinación, 0%. Nivel de fabricación, 80%. No me reclaman nada. Pero no tienen un checklist así de etapas, ¿no? Sí, pero la presión de obra es fuerte y quien administra el proyecto, Cero, claro. no, quien administra el proyecto a nivel directivo, no tiene idea ni le interesa. Esto, le interesan los resultados económicos. Le interesa facturar. Llegar y que no le cobren multas, porque tú vas quemando etapas. ¿Por qué? Porque hay una planificación que alguien hizo que no la hizo pensando en ti, claramente. ¿Por qué? Porque nuevamente se les olvida que el BIM Manager programa el proyecto también. Hace cargo de la programación del proyecto, ya sea de ingeniería, ya sea. Es un jefe de proyecto. Claro, que Es un jefe de proyecto. no está internalizado. ese- No está internalizado. Sí. Quien tiene que ir a vender el negocio, muchas veces, si es que es un proyecto que va a hacer un BIM, también es un BIM Manager. Con otro, digamos, no los mismos conocimientos, o puede tener los mismos conocimientos, pero con otro enfoque que el BIM Manager que se encarga del proyecto. Este es un BIM Manager que es capaz de ir a vender el proyecto sin hablar de él. Y a tu juicio, la gran diferencia, 1 o 2 puntos, entre el cómo el BIM visualiza el proyecto y la estructura versus, por ejemplo, el PMBOK, Ya, el PMBOK que plantea... también es familiar proyecto. Sí, el PMBOK tiene los mismos conceptos del BIM. Los mismos. La única diferencia es que hay en la parte cuando bajamos a lo técnico del PMBOK, de cómo se llega, cómo se hace, ¿Cómo se hace? hay distintas estrategias o herramientas. Son las herramientas. Son las herramientas conceptuales, no herramientas computacionales. Sí, hay una serie de... Tú puedes programar con Primavera, con Microsoft Project, hay una serie de herramientas para programar. Pero hay técnicas. Tú tenías Last Planner para programar, que es una herramienta, pero es conceptual. Donde todos participan, ponen post-it y todo, y tú te vas comprometiendo y vas avanzando. Pero en tu unidad total sería la... Eso es lo que hace el BIM. Mide los riesgos de usar una contra otra y establece un sistema de trabajo. Y ese sistema de trabajo lo debe llevar hasta el final y casarse con eso. Y ese es el tema complejo y entretenido que tiene el proyecto para mí en este caso. Y yo llegué a algo que lo armó otro y veo la cantidad de ineficiencias que hay.
pero tengo que identificar qué cosas se arreglan y qué no. Y probablemente si hubiera llegado otro, hubiera hecho lo mismo. Veo una cantidad de ineficiencia, cosas que se me pudieron haber pasado a mí. Pero por eso, yo hoy día tengo que pescar eso y tratar de optimizar. Y en ese sentido es interesante, porque aparece una mente con otra mirada dentro del proyecto que puedo optimizar otras cosas. Hoy día me dio la risa. Llegó un compañero también del equipo que fue a mirar algo terreno y vuelve a la oficina y dice: mira lo que encontré, donde estaban los tabiques, donde está tal empresa instalando sus ductos, sus instalaciones. Mira lo que está puesto en cada una de las paredes de los tabiques. Una foto en blanco y negro del modelo Navisworks. Y yo inmediatamente pesqué esa foto, se la mandé a Hugh, que ya está en Francia, y le dije: logramos el beam on field. Y me dice: no lo puedo creer. Y en blanco y negro, ¿y cómo saben qué instalación es cuál? Un desastre. Y dije: no, voy a hacer todo mi esfuerzo para poder lograr implementar Dalux, que es una herramienta que te permite ya las cosas. Pero ya no se planteó así desde el principio, entonces es difícil. Tiene un costo esa implementación. Capacitación, que lo quieren usar, la resistencia al cambio, que sepan usarlo, que sea amigable, hay una serie de cosas. Entonces, hay cosas que se implementan en el camino por costo y por oportunidades y porque aparecen problemas. Y hay otras cosas que van desde el principio. Y muchas veces el plan de ejecución viene súper amplio, que quieren todo de la cuestión y hay que tener cuidado con eso, que te lo cobran. Y hoy día nos cobran eso, no nos han aprobado ningún modelo ASPIR. Ningún modelo ASPIR. ¿Por qué? Porque no viene con el sheet file, que no sé qué, la tonterita, el splash screen, con tonteras formales que le pusieron, que es lo que se concentra hoy día el box de revisar, que no aportan nada. Por ejemplo, el tema de Facility Management en este proyecto es súper interesante. Porque el Facility Management en este proyecto iba a ser, se pensaba que iba a ser todo. Iba a obtener la cantidad de metros cuadrados de pintura intupescente que se le ponen arriba a los pernos, todo. Por suerte, cambió el BIM Manager de la operación. Había uno antes que, bueno, hubo algunos problemas políticos ahí, por eso para afuera. Pero el que llegó ahora entiende, sabe lo que está hablando y es un aporte para ir a conversar con el mundo. Porque el otro, intransigente, en vez de apoyar al consorcio, porque NPU es una cosa, que es Nuevo Pudahuel, que el consorcio operacional, que contrata a esta empresa constructora, pero son socios igual. Acá también está estable, acá también está estable, acá también está así, acá también, solo que acá DPI, en vez de participar en el diseño, y solo en el diseño y no en la construcción, acá DPI es accionista, Aeropuertos de París. Entonces, te estás pisando la cola, te estás pasando ya de ti mismo, te estás traicionando de ti mismo en tu mismo negocio y tenés que llegar a un acuerdo con las partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no, esto no sirve, esto no sé qué. Bueno, hoy día se acordó de llevar bases de datos con datos mínimos COVID de no todos los activos, sino que los activos mayores, los que más mantención requieren y más importantes son, llevarlos a esa base de datos a través de Codomus a las herramientas, al IBM Match, lo que sea. Y no conectar el sistema de pasajeros con el BIM, sino que con la base de datos de mantención. ¿Por qué? Porque era ridículo conectar el BIM, Revit, exportar una base de datos y esa conectarla con la gente que entra y sale de los pivotes que se bajan del avión. No están relacionados. No hay relación, exactamente. No hay un beneficio directo. Podrías hacer, si tuvieses, no sé, cámara, entraron tantas personas y están entrando por acá, hay que habilitar este pivot de acá. Pero es un desarrollo lejos. Yo creo que sí se podría llegar, pero darle unos 5 años de operación para que lo tengan. No desde el día 1. Entonces, ese es el tema, que hay muchos temas de operación, cuando yo quiero implementar BIM en operación, que tú partes con un servicio inicial y lo vas desarrollando en el tiempo para dar mejores analíticas. Pero siempre con esa mirada de que voy a llegar allá. Y voy a ofrecer eso al cliente. Y voy a ser capaz de hacer eso. Y tienes que poner un margen de tiempo. Y tienes que ser capaz de cumplirlo. Y ahí en el tema de la planificación que discutíamos de qué pasa que no cumplen, que oye, llegaron antes las cosas y todo, es porque muchas veces la planificación con BIM es muy distinta a la planificación científica. ¿Qué difiere en la ingeniería, por ejemplo?
Los entregables. Los entregables. En las bases administrativas te dicen que te van a revisar por una revisión A, B y 0. Un modo. Que una A, una B y una 0. Ellos saben lo que es una A, una B y una 0 en el plan. ¿Te fijas? Te van a decir, en una A lo quiero así, en una B y te la rechazan. Si tú no tenés implementado, friegas. Entonces, en el BIM es distinto. Uno programa por actividades. Se cumplieron actividades y tiene formas de demostrar que esa actividad se cumplió. Y culmina con un tipo de entregable, con un tipo de fase quemada. Por ejemplo, ok, acá vamos a tener todos los modelos hechos. Oye, pero esta cuestión está llena de clutches. Sí, te dije que tener los modelos hechos. Ahora viene otra actividad que es coordinación. Es un proceso de coordinación. Cerrando eso, te termino toda la ingeniería básica coordinada, apta para emitir planos de ingeniería básica. ¿Acordamos la ingeniería? Ok, ahora vienen los planos. Primero me revisas modelos, que son ingeniería, y después me revisas planos, que son formalidades. Formalidades, con las que se construye efectivamente, pero yo no puedo construir con planos que es la forma tradicional en que se hacían los aeropuertos. Se hacía todo así, o sea, pero la cantidad de problemas del terreno era gigante. Hoy día es nada que ver. O sea, este proyecto le ha costado, del concepto inicial de ingeniería, le ha costado el doble la ingeniería. El doble. La ingeniería. La ingeniería, que está siempre considerada como un 3% del ciclo de vida completo del activo. A un margen de 30 años, 20 años. Un 3% va a tener ingeniería. En este caso ha costado un 6%. Pero la construcción ha costado mucho más. Menos. Y con todos los problemas que han habido, o sea, está lleno de problemas. Un 10% menos. 15. 15. Se ha pagado con creces. Sí. Todo. No, sí se ha pagado, lo que pasa es que no saben cuantificarlo. Pero tú vas a hablar con los expertos en terreno que llevan harto tiempo y te dicen, mira, la verdad es que yo no he tenido que hacer un montón de cosas y cada una me significaba un día de atraso en la pega. O sea, tenía que paralizar la obra un día, mínimo. Y un día me costaba tanto. Por lo tanto, hoy día me ha ahorrado tantos días, esto es lo que he logrado. Aún así, el proyecto está con un atraso grande, de un año. Y si tú preguntáis, ¿ya y por qué? No es por un tema de ingeniería, hay un tema político, hay una serie de otras cosas que no es puro BIM. En el fondo, la cantidad de documentos que se generan en un proyecto de esta magnitud, hay 6.000 planos de ingeniería de detalle. 6.000. Y en fase de construcción, creo que estamos en el orden de los 30.000 planos. Entonces ustedes pueden entender la capacidad del MOB para revisar todos esos planos y aprobarte los trabajos y decir, ok, pasamos a la siguiente fase. Ok, puedes construir. Ok, dale. No lo dimensionó ni el MOB. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad técnica como para dimensionar esas cuestiones. Entonces, de nuevo, hay un tema administrativo, cultural por aprender para que esto funcione. Y hay que entender la parte técnica, es interesante, es súper chulo meterse en el computador, por eso digo, yo hecho de menos eso, me encanta. Pero se va a acabar si no hacemos algo, en verdad, para que esta cuestión se entienda, de verdad se administre bien y de verdad tengamos capacidad de armar proyectos concretos. Yo ya llegué al punto de decir, ok, de aquí a mi próxima pega, proceso de ahorro, full, porque voy a empezar a gestionar mis propios activos. Mi propio negocio, o sea, hacer un proyecto por chico que sea, BIM, a mi pinta, como se arma, y yo voy a exigir a los subcontratos como tendrán que ser. Entiendo que hay subcontratos que no tengan tanta capacidad, los buscaré con pinza, demoraré más tiempo hasta que tenga la cuestión armada, después el terreno, si la plata se da al terreno. Y en la operación, si no pensaste el diseño, pensar la operación, así que también hoy es onda pensar en la operación. ¿Cómo te vaya a facilitar la operación? Entonces, hoy día, NPU que está ahí al lado, entrega re poca información sobre cómo quiere operar su. Exactamente ese caso. Podríamos haber enfocado el diseño en eso. No. Se mantiene desconectado porque no, esa no es mi fase, no es mi etapa, no voy a meter recursos en esa parte. A mí me toca la parte de operación y ahora solo es un tema burocrático que te recibe los documentos y se los paso yo al MOB, pero yo los miro a ver si están bien y después los mando. Pero no pensé en la operatividad. No agrega valor. Claro, no se agregan como conjunto colaborativo. Entonces, si tú te fijas, el tema administrativo que se da hoy día es que
Eso se da porque en Chile las leyes son bipartitas, siempre son bilaterales. De hecho, en la historia del MOB, desde que existe el sistema de concesiones, es así. Siempre han habido negociaciones bilaterales. Muy pocas veces, cuando ya se exigió, porque en la época de Lagos empezaron a haber tantos como aumentos de presupuestos, aumentos de costos en las obras, que ya parecía chiste, decían, no, acá se están robando la plata, se la están robando. Y no, era mala administración del proyecto, digamos, que tuvieron que pedir que no hubiesen más negociaciones bilaterales y poner un ente regulador entre medio. O sea, ya, alguien va a estar de árbitro. Cuando haya una pelea entre las partes, va a haber un árbitro para transparentar. Resulta que los presupuestos no bajaron, sino que son de igualdad. Centro de Justicia, 20 millones de dólares solo arreglar una cuestión de clima. Cuando en verdad no sé, con 50 millones lo resolví. Ponía onda estrategias pasivas y lo corregía. Una fachada mal planteada desde la arquitectura, mal construido, porque el arquitecto no tenía herramientas BIM suficientes como para respaldar su arquitectura, y decir por qué la estaba diseñando de esa manera. Bueno, pero ese puede ser por el capricho. No, en este caso el gallo planteaba, porque ¿qué es lo que pasa? Que yo mi tesis de magíster la hice de eficiencia energética, o sea, BIM, implementación de tecnologías en proyecto complejo, pero me centré en el tema energético del Centro de Justicia. Y fue tan interesante que el gallo tenía un concepto que era bastante válido, pero solo para el norte. Y los otros edificios tenían exactamente la misma fachada, este-oeste, oriente-poniente. Entonces, en un cierto horario y el sol igual entraba, y había igual aumento de la temperatura. Y uno de los edificios, de los dos que era de esos que le llegaban en el poniente, llegaba a temperaturas de 38,5, 39 grados al interior. Y los equipos, la demanda del edificio era, no sé, 900 kilowatts hora, y el equipo era de 900 kilowatts hora. La potencia, daba. Entonces, pero sí da. Una persona que así como bien recibe dice, no, pero sí da, y entonces ¿cuál es el problema con el calor? Pero la potencia de calefacción no daba. ¿Y por qué la gente se reclamaba por el calor y no por el frío? Bueno, hay que empezar a tomar criterios. O sea, todas estas herramientas no sirven para nada si no tenés criterios. Y te das cuenta. Primero, no había ciclo de enfriamiento en el lugar donde llegaba esa ganancia térmica. No había ciclo de enfriamiento. O sea, simplemente en ese sector no había aire acondicionado. Solo calefacción. El aire acondicionado estaba para atrás, para los otros lados. Entonces, claro, aumentaba la temperatura y después por conducción se iba para el resto del edificio. Entonces, aumentaba la temperatura igual y los equipos además no eran capaces. Porque tú dices, ya, ¿y por qué los otros sectores, si estaban los equipos ahí, por qué también estaba tan alta la temperatura? Porque en esa época que no se ocupaba el BIM para coordinar, no es que no existiera, empezaban en terreno, se topaban con todos estos problemas porque no hacían coordinación y empezaban a salto para acá, movimiento para acá, corre para allá y se producen caídas de presión de bulto. Por lo tanto, la potencia instalada no es la misma que la potencia proyectada. Era mucho más baja, no era capaz de dar esa potencia. Entonces, ¿qué hicieron? Redimensionemos el equipo de clima. Y duplicaron la potencia, la duplicaron. Segunda oportunidad que tenían para usar BIM, para hacer análisis con algún software de análisis energético. Segunda oportunidad, no, duplicaron, de nuevo, con Abaco, todo a mano, todo a la simple. Y duplicaron. Mientras tuvieron a toda la gente afuera, arrendando oficinas, y todo esto dimensionamiento de equipos gigantes, rehaciendo, y que pusieron finalmente equipos BRB en las zonas que faltaba y lo mezclaron con los equipos split que habían y hicieron una mezcolanza de equipos, pero duplicaron la potencia. Y yo lo que demostré, sin hacer ningún análisis más allá que la potencia proyectada y la potencia instalada, no dimensioné un nuevo equipo de clima ni nada, otro nuevo sistema de clima. Lo único que hice fue poner una fachada por delante, así como ya con su forma rara o qué sé yo, que se moviera con el viento, que era media ventilada, pero como una cortina por fuera. Era una cortina por fuera. Para evitar... Estabilicé completamente la temperatura, se mantuvo, porque lo hice con análisis energético y todo. Estabilicé completamente la temperatura. La potencia por enfriamiento bajó a 100 kW.
inmediatamente. Y la calefacción la manejaba por procesos con la misma calefacción, con el mismo sistema. Y obviamente tratando de mantenerle todo. Y en el verano, cuando estaba muy fuerte también hacía con ventilación unos núcleos que había en el centro, que abría las ventanas y nunca las abría. Y que tuviera arriba con unas planchas de zinc, llegara, iluminara y generara, pero pasivo, ¿no? Generara la presión pero de manera pasiva. Y mucha gente me cuestionaba y decía, ¿y cómo podéis confiar en esos resultados? Y me decía, porque cuando hice el análisis con el sistema antiguo, dieron exactamente las mismas mediciones que dieron en terreno de cuando los problemas, porque ellos midieron 37 grados en terreno, 38 grados. A mí me dio 39,5. Pero es porque yo medí el año completo. Era muy carmello. No, y medí el año completo. ¿Cachai? Entonces, porque tú ocupas un software que te analiza todos los días. En cambio, ellos fueron a medir allá en terreno un par de veces y detectaron eso. Entonces, con eso ya podéis decir, bueno, los resultados son... ¿Pero se aplicó lo de la fachada? ¿Ah? ¿Se aplicó No, pues si ya se había pagado los 20.000 dólares. ¿Cachai? Entonces no se aplicó, se mantuvo eso. Y sigue gastando como condenado ese edificio. ¿Cachai? No, eso fue un tema de tesis. Aparte que no era un proyecto arquitectónico bonito, simplemente era para cumplir mi punto, para demostrar mi punto. ¿Cachai? Y ese es el tema, que muchas veces hay un objetivo que cumplir, los proyectos tienen un objetivo que cumplir y no los cumplen. Un mal proyecto siempre va a ser un mal proyecto. Solo puede mejorar parcialmente. Entonces tiene que venir desde el principio, desde la generalización. Pero el BIM sí ayuda si no entra en el principio. ¿Cachai? Optimiza algo y hay que buscar, siempre hay que buscar el 80-20. A ver, ¿qué proyectos? Les voy a pegar un proyecto. Hay un proyecto muy bueno de Facility Management, que no lo pueden buscar, porque ya lo presentaron alguna vez, pero sí lo pueden buscar, para que lo busquen y lo conozcan, digamos, que es el del Banco BBVA, el edificio que tiene en España. Le dicen la vela, o el water también le dicen. Es como por edificio así, tiene como la tapa del water. Pero ese edificio se hizo todo completamente considerando el tema desde el principio hasta el final. Y le metieron Facility Management también para la gestión de los recursos humanos en terreno. Entender qué tipo de cargos están en qué parte del edificio y si en ese sector del edificio se produce más eficiencia del edificio en términos económicos o no. Es decir, el equipo de contabilidad está acá. ¿Qué tan productivo es el equipo de contabilidad ahí? Como hablo del edificio, pongámoslo acá. ¿Cuánto más productivo es acá? Y así. Entonces hacen análisis de recursos humanos con el edificio. ¿Por qué? Porque tienen los datos del BIM, plano, etc. Y van con eso midiendo qué recintos son más eficientes con su gente. Ahí hay una aplicabilidad bien interesante del BIM. Sí, es horrible. Bueno, La moneda. las clínicas hacen eso, mucho. Acá en Chile, impresionante. Las clínicas. ¿Qué cosa? De evaluar dónde un profesional es más rentable. En qué parte del edificio es más rentable. Por darte un ejemplo, mi mamá es ginecóloga en infarto juvenil en la clínica alemana y partieron una casita en Vitacura al frente de la clínica, los llevaron al edificio central y se armó la unidad de adolescencia, que no es solo ginecólogos, sino que también hay nutricionistas, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay ginecólogos, hay un montón es un equipo interdisciplinario. Los pusieron en un piso. En ese piso llegaban y se dieron cuenta que el nivel de consultas que se daban ahí no era parejo para todas las consultas, los box que habían, porque habían doctores que tenían más frecuencias que otros. Dijeron, no, esto hay que hacer rentar más en ese sector. Y pescaron ese equipo y se lo llevaron a otro edificio, que era más barato, pero en este edificio que no era importante, metieron puros que eran y que eran capaces, puras consultas que eran capaces de generar exámenes, no consultas que fuesen capaces de resolver diagnósticos, ¿no? que generaran exámenes, los que más exámenes generaron. ¿Por qué? Porque toda la gente, al tiro se iban a hacer un examen, volvían. Entonces, por consulta, generaba un examen. Y la clínica también gana por examen. Terrible eso.
Lo que pasa cuando le metemos los ingenieros comerciales a los temas médicos y a otras partes. Sin el conocimiento técnico. Ahí depende del enfoque. Hay clínicas que van, vienen, hay otras que mantienen muy bien su tema y todo. Pero por eso es importante entender un poco Facility Management. Y entender un poco cómo esa operatividad y esos BIM pueden ayudar en el análisis para generar un servicio de calidad. ¿Sí? Tratar de frenar eso. Operación y mantención, otro tema que vamos a matar rápidamente. Quizás por eso la clínica Las Lilas pudo haber quebrado, porque por ejemplo tenía una área de atención muy alejado del área de exámenes, por ejemplo. O sea, esa es una de las clínicas que cerró hace muy poco. Claro, y el arriendo era... Vendieron el activo, lo lograron vender finalmente. ¿Cuál? Las Lilas que está ahí Lila. en el Ah, Magallanes. esa, sí. Tenía todo Lo desordenado. remataron, de hecho, el edificio. Lo remataron. Alguien se decidió por comprarlo. Yo no sé si hubiera comprado una clínica para hacer otra cosa. ¿Qué haces con los muros de 90 centímetros que tenéis de las salas de rayos X? ¿Qué haces con los equipos que están ahí con los Una resonadores? financiera para poner la plata. Oficina de una offshore. Claro, pero el tema es que el costo del activo tal vez es muy Ajá, alto para una tengo oficina. que- Entonces hay un tema ahí. Claro, alguien le dio un negocio y O lo compra una Es inmobiliaria. un peor para todo. Lo compra una inmobiliaria, la tira la miércoles y hace. Se va para arriba. Moja un poco a la municipalidad. va a tener que pierde- hacer el edificio Maserati, una cosa así, para que rente, por costo, digamos. Claro, Pero compraste un capaz que hospital, sí. pues no compraste algo en ruinas, compraste un activo que puede volver a funcionar. O tal Si vez te, si te lo venden así, porque capaz que lo remataron por cuánto, no tengo ni idea. Pero No sabemos. capaz que lo remataron por 2,50. Pero ahí hay otro tema también, el BIM para Facility Management también se hace cargo del reciclaje, de la rehabilitación, de los proyectos que se gestionan como proyectos nuevos. Es decir, el BIM que se conoce como diseño y construcción, en la operación se hace lo mismo. Hay activos que crecen, hay activos que remodelan, hay activos que cambian, y ahí cada proyecto es gestionable como un proyecto BIM, por muy chico que sea, en sí, porque todos los datos que tú puedes sacar de ahí los puedes centralizar en una base de datos y tener todos los proyectitos alimentando el flujo de plata que se requiere en un año completo para un inversionista. Un inversionista puede decir, a ver, tengo 5 proyectos acá en cartera, de estos me van a rentar tanto más, tengo todo esto y tengo todos los números metidos en una y digo, priorizo este proyecto, reservo este fondo, si vendo este activo, puedo financiar esto. Lo mismo, si tengo más de un activo, varios activos en BIM, centraliza los datos y empezáis a gestionar proyectos de inversión, porque al final cada cosa que se construye es para que rente, socialmente o económicamente. Y ese es el concepto de concesiones, de hecho. Proyectos de alto valor social, traspasados a privados, con un modelo de negocio que permita generar ingresos al privado. ¿Para qué? Para que ellos, que tienen la capacidad técnica, desarrollen un proyecto con beneficio social. ¿Cachai? Y no es que no haya plata. No es que el MOP no tenga plata, no es que el gobierno no tenga plata. Pero cuando no tienen plata, ¿qué pasa? Aumenta la deuda externa. Y les da lo mismo. Y nos endeudan al país y todo, les da lo mismo. O sea, no es que no haya plata, no hay capacidad técnica. No sé. A desarrollar esos proyectos. De alta rentabilidad social y todo, que finalmente son temas manejo político. Entonces hay que entender esos contextos administrativos para poder ir a hablar con esos niveles administrativos que son los que evalúan el negocio. Que evalúan el negocio. ¿Para qué? Para ir a convencerlos de por qué es necesario meterles BIM. No BIM, pero por qué es necesario meterles tecnología en sus procesos, en sus proyectos, en su gestión. Porque si les vais a hablar del BIM es como, este ya viene a predicar, no, a empezar. Ahí es el proyecto de Facility Management. Y hay otro que les voy a matar inmediatamente. Es más chiquitito. Operación y mantención de torres de alta tensión. Se hacen con... O sea, lo vi varias veces, que con escáner láser tú haces un levantamiento de esa torre y tienes el proyecto modelado
Entonces tú comparas el proyecto contra eso y ves la deformación que han sufrido ciertos elementos. Entonces, en función de esos elementos que están deformados, vas y cambias elementos deformados y no cambias la torre completa, ni muchos elementos. Y con eso mantienes la torre y le alargas la vida útil. Parcialmente incluso. En Brasil nos tocó, a Red Archives, un proyecto que, lo que pasa es que con el tema político que se está viendo en Brasil, no había inversión. La gente no quería invertir, menos con ese ambiente político, porque decían, chuta, me va a salir muy caro, el riesgo es muy alto, la verdad es que no quiero votar mi activo para hacer uno nuevo, así que lo único que quiero es alargarle la vida útil un poquito, unos 5 años, de aquí a que cambie el gobierno, poco. Entonces, ¿qué se les planteaba? Bueno, hacerle un análisis, una evaluación del estado de ese activo y cómo con BIM se le podía alargar la vida útil a esos activos. Es decir, bueno, verifiquemos cómo está en relación al proyecto original para saber cuáles son las condiciones de funcionamiento, por qué están generando costos elevados, por qué la mantención está saliendo tan cara y evaluamos cuál es el tipo de proyectos de mantención y corrección que hay que hacer. Y eso ya es un nivel reactivo máximo, porque nunca tuvieron una administración mantención preventiva ni nada. Fueron siempre reactivos y el activo se fue deteriorando a tal punto que ya era, hay que votarlo y hacerlo nuevo, pero no lo querían votar. Entonces empieza a hacer mantención correctiva, estratégica, para ir mejorando y rehabilitándose de a poco. Y tal vez ni siquiera era necesario votarlo. Pero muchas veces querían votarlos para aumentar capacidades, para duplicar producción. Y mire, y eso pasa nada. Se vota, se hace, no. Necesitamos producir el triple. O reventar 10 veces más roca. La tiré de una, sin break, sin nada. Pero eso es porque lo voy a soltarlo ahí, ahora de hecho. Ah, excelente. Porque lo que quiero es que sobre todo la próxima clase es que puedan buscar esos casos de estudio y enfocarse un poco en conceptos administrativos. Pero lo vamos a tirar acá en la clase, lo vamos a discutir. Lo van a discutir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo van a presentar en grupos, así como sale en la página, armen grupos de 3 o... ¿Por qué en grupos? Para que se acostumbren al tiro a trabajar en grupos. No, eso Porque venimos haciéndolo más o menos. no, y la última tarea no es para abordarla sola. Les voy a hacer un plan de ejecución BIM, que es la base para llevar un proyecto BIM y que funcione. Si tú tienes un buen plan de ejecución BIM y eres capaz de controlarlo, ten por seguro de que ese proyecto va a salir bien. O sea, claro, va a tener sus pormenores, pero en el fondo un plan de ejecución BIM está incluso metido el control de riesgo. Es igual que un plan de ejecución de proyecto. Es lo mismo. La única diferencia es que toma en consideración las tecnologías que estás implementando, las diferencias de formato, los riesgos de compatibilidad, los riesgos de comunicación, los riesgos de gestión de los recursos y qué estándares te van a ayudar a ordenar eso y cómo vas a controlar esos riesgos. El plan de ejecución BIM tiene una estructura mínima que vamos a revisar. Y la idea es que sean capaces de ser bien críticos en armar uno. Vamos a poner firme, porque ya la primera generación que pasó por mí, llegaron ahí, con algo llegaron, como plan de ejecución, pero aún así, si me tocaba a mí revisar ese plan de ejecución, no se lo adjudico a ninguna empresa. O sea, con un plan de ejecución así, no se lo adjudico, porque hay muchas cosas que quedaron volando, que quedaron en el piso, digamos, que no las tomaron. No se hicieron cargo de los riesgos, no se hicieron cargo de los sistemas de comunicación, cómo comunicarse entre personas y todo. Entonces, los voy a presionar y que traten de meter harta. Yo sé que es complicado porque también trabajan y hacen un montón de cosas, pero ponganle empeño. Esta es una oportunidad única en el fondo para meterse bien en este tema y poder salir bien después en el mundo laboral con esto. Esto les va a dar una oportunidad gigante. Pero vamos a Muy tener... poca la gente que sabe hacer estas cosas. Muy poca. Para eso Vamos... Dale, no. Dale. No. Vamos a tener algún tipo de formato, o sea, nos va a prestar... En el tercer módulo les presento como las cosas básicas.
los puntos, para que los tengan siempre pauteados. Pero por ejemplo, un Y en ejemplo. la clase les voy a tratar de explicar cómo desarrollar un punto de eso, cada uno de esos puntos. Si me das para elegir, desde mi punto de vista, no sé si me das para elegir, pero desde mi opinión, a mí me cuesta terrible, es como la metodología de hacer y discutir. Yo prefiero como más la metodología, me gustaría más la metodología de taller de discusión, que se haga muy poco en los módulos anteriores. En algunos casos sí. Desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque a veces es como que digo yo de acá para la guerra y digo, ¿y dónde carajo salgo a conseguir un Facility Management BIM para analizar? No sé ni para dónde arrancar, O sea, Google y me pongo Facility Management BIM, hello. Entonces puedo discutirlo con mi grupo, donde como hay uno que ya más o menos encaran, así mira, vamos a hacerlo así, 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 y ahí arrancamos la discusión. ¿Por qué no hacerlo, me parece a mí, una metodología que sea como o un caso arriba de la coctelera y que nos... Yo te voy a decir por qué. Y que vengamos a discutir y ver, no sé, ¿la miro? Yo te voy a decir por qué. El tema efectivamente que sea en grupos es efectivamente por eso. Porque hay personas que tienen otras estrategias para buscar en Google y uno aprende de eso. Para buscar información. O sea, a mí, yo lo que aprendí en el magíster, mi magíster era con tesis. Por lo tanto, y además me tomó de profesor guía, me tomó un profesor que sabía mucho de este tema del BIM y me pasó su tesis doctoral. Venía a hacer un doctorado y me pasó como 7 tesis doctorales. Y me dijo, toma, transfórmalas en tesis de magíster. Imagínate lo que es eso. Comprimir así un montón de datos para una tesis. La diferencia entre una tesis doctoral y una de magíster es que la tesis doctoral genera un aporte a la sociedad y la de magíster genera un aporte a la disciplina. Entonces, imagínate lo que es de una que a generar un aporte a la sociedad, llevarla a una que haga un aporte solo en la disciplina. Tienes que acotarlo mucho, tienes que resumir mucho. Entonces tienes que aprender a buscar también. Porque yo de todos los temas que leí, que eran gigantes, que resolvían temas ministeriales, políticos y una serie de cosas, tenía que decir ya una aplicabilidad en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de la construcción, en el ámbito de acá nomás. Análisis energético en un edificio que existía de concesiones del MOB, que era un problema ministerial. Analicé miles de proyectos de concesiones, de los cuales determiné que este era el más digno de estudiar, porque era el que más problemas tenía y más plata había perdido, y lo analicé con BIM. Le apliqué un análisis, pero no lo desarrollé con BIM. Y encontré cuál era el mayor problema que tenía, porque no era el único problema. Hubo problemas al momento de construir un montón, yo no sé, OHL se ganó premios de la mejor gestión con ese proyecto, no sé cómo. Porque se les cayó el puente que estaban instalando, tuvieron que traer una grúa de Perú, cuando trajeron la grúa de Perú era tanto el peso que tenía este puente que colgaba que tuvieron que reforzar el piso porque se le empezó a hundir el piso, tuvieron que hacer una losa especial para poner la grúa, para poder pisar este puente que cruzaba, y después traer además un operador de otro lado porque no había nadie que fuese capaz de manejar esa grúa. O sea, una cantidad de problemas de gestión de construcción, pero el mayor problema era el En Curicó se han mandado en el tema. Entonces, no, imagínate, o sea, Sí, es terrible. el puente que quedó y que nunca lo pudieron usar, que le ¿Cómo pusieron a vamos a arreglar hacer la para hoja. creer en esto? No, sí. Y de hecho Pero Chile ahora era punto tan conocido por turístico, tener buena no, ingeniería. Valdivia, el Chile era conocido a nivel mundial por su ingeniería. Y sale esto después incluso en el Discovery. Nos mataron, nos liquidaron. Entonces, por un lado, a trabajar en grupo les va a permitir ver esa mirada crítica, esa forma de buscar distinta que tal vez ustedes no manejaban. Yo recomiendo siempre buscar como ciertos tipos de palabras clave, pero relacionados también con quién es proveedor, un poco de análisis antes de buscar. Pero ya. Profe, Espérate. ya. Y para terminar, esto de la discusión la debiesen tener ustedes, y por qué no poner un caso sobre la mesa, porque yo lo que quiero es que, como nuestro trabajo final, su plan de ejecución BIM, como el examen, digamos, el plan, porque antes les voy a hacer analizar plan de ejecuciones, y eso es lo que vamos a ver como el último trabajo, pero el examen final es armar un plan de ejecución BIM, y es, antes lo tiraba individual, yo creo que lo voy a hacer en grupo, porque para que puedan armarlo bien y todo, pero ojo, los freeriders se notan, o sea, los que se dejan llevar por el resto y no hacen nada, se notan, así que ojo con eso, se notan los trabajos. Profe, ¿vamos a tener una pura semana para el BEP? Sí, pero ojo, porque no vas a hacer un proyecto completo. Ahí les voy a explicar, se reduce el ámbito. Pero a lo que voy es que todo
todo el módulo van a ir trabajando eso, el mismo vector, digamos. Porque ahora en el Facility Management, ¿qué es lo que les estoy pidiendo que analicen? Los procesos. Los procesos que llevaron a tener esa información necesaria para operar un proceso de la operación. ¿Qué procesos va a ser el que analicen? La administración de residuos, la administración de... ¿Por qué? Porque cuando busquen casos de estudio, resuelve un caso, resuelve un tema, o más de un tema. Traten de buscar los que resuelven un tema y traten de buscar siempre a través de los software y todo, porque ahí van a saber más de las empresas que participaron. ¿Quién se hizo cargo de esto? ¿Quién se hizo cargo de lo otro? Entonces ahí van a poder entender la estructura de empresas, cómo se relacionaron, comunicación. Y van a poder entender la otra parte que es procesos. Entonces van a tener modelo de datos, procesos, comunicación. Ya tenemos una parte importante del descubierto. De ahí en el segundo módulo que hablamos de los personajes que participan del proyecto BIM, van a entender las responsabilidades. Ahí aparece la matriz, aparecen los estándares que se requieren, quién se hace cargo de qué, la programación, los hitos, etcétera, que son las personas que finalmente manejan eso. Entonces van a poder armar otra estructura, otra parte de la estrategia. Cuando ustedes tengan armado ya como todas esas estrategias, falta agregar ya como temas más técnicos, que eso ya los manejan. La mayoría de ustedes ya entraron en el tema BIM claramente por un aprendizaje técnico. Ahora lo que estoy tratando de hacer es que vayamos de lo técnico a lo administrativo, a entender el problema y la estrategia, cómo desarrollar estrategia, para que después la parte técnica digan, ya, ok, acá lo voy a tratar el estándar, voy a manejar esto, voy a poner este tipo de software, este tipo de cosas. Y piensen en, ya, pero si ocupo tecla, y ocupo Venture, y ocupo ¿qué problemas voy a tener? Chuta, ¿cómo le traspasáis un archivo al otro? ¿En qué formato? IFC. Ya. ¿He usado IFC? ¿Quiénes de ustedes fueron a la presentación del plan BIM? La vi por stream. ¿Vieron lo que explicó Paulina Godoy? ¿Entendieron algo? ¿De lo del IFC? ¿De cómo llevar el IFC de un lado a otro y todo? Ya, ¿saben el trabajo que hay detrás de eso? Sí, porque no me tocaba hacer. Eso es importante que lo sepan. Eso es importante que lo sepan. Y que no funciona el IFC así straightforward, así como realmente, que el vendedor de tecla llegue y te dice, no, pero si estoy con IFC, listo. O sea, es que los pernos no me llegan los anclajes, no me llegan las soldaduras, tengo que configurar eso. ¿Y dónde lo configuro? ¿Dónde lo meto? ¿En qué parte de IFC lo meto? ¿En qué parte de la estructura? Y la Pauli estuvo en mi equipo BIM en Arcadis. Y en el tema IFC, yo la pesqué y le dije, ya, metámonos en Smart Building, en la página donde está el IFC, métele por Industry Foundation Classes, que esa es la denominación de IFC, bájate el código 2x3, que es el más utilizado del IFC, en lenguaje Express, y ábrelo en Eclipse, que es una herramienta de programación, y compílalo. Le enseñé a compilarlo, le enseñé todo eso. ¿Por qué? ¿Para qué quería que lo compilara? Porque todo esto es el lenguaje escrito, es el lenguaje Express. Esta cuestión es chino para cualquiera. Pero si tú pones un compilador y lo muestras en Express-G, que es el lenguaje gráfico de ese sistema, ella agarra una entidad, por ejemplo muro, la arrastraba y lo botaba. Todas las relaciones que tenía con otros objetos. Entonces después pescaba la entidad ventana, la ponía y se le conectaba al muro. Y le decía, viste, hay una relación entre muro y esto. Mira qué otros parámetros están conectados. Y me decía, claro, acá está conectado la propiedad ancho, la propiedad alto, la propiedad material, la propiedad no sé qué, Y le decía, bueno, esos son IFC proxies que van asociados a ese elemento. Por lo tanto, ese tipo de propiedades, si tú lo tiras a muro, se va con el muro. Si tú lo tiras a, no sé, a perno, no se va con el perno. Esa propiedad se pierde, esa información se pierde. ¿Por qué? Porque hay grados de relación necesariamente. Entonces, esos son temas súper técnicos. Súper técnicos y que te empezás a meter en un mundo que espero que algún día lo lleguen a ver. Para que sean capaces de siempre subir y bajar la conversación administrativa. Y para que no llegue una persona técnica y diga, no, esta cuestión es muy complicada porque hay que hacer esto. Y ustedes digan, bueno, porque no, siempre hay que ponerlo en duda. Y decir, sí, ¿cómo no así? A ver, muéstrame. Sí, claro. Y no, y si se empieza a dar vuelta y todo, dice, ya, pero le voy a dar una vuelta. Entonces empezáis tú a
aprobarlo, está ahí el tiempo. Sobre todo cuando uno está ya como en el nivel administrativo, tú tienes gente para la producción, para la coordinación que te reporte, tú manejas números más administrativos para la gerencia y todo eso, pero se te dan espacios de tiempo para hacer investigación. Es necesario. Ya. Suficiente. Casi lo quité todo. Le dejé 15 minutos. ¿Dudas? ¿Es individual? Dudas si tenemos a dónde le Vamos a ir a escribimos. parar. Profe, Ah, si tenemos dudas, ¿a dónde le escribimos o por el foro? No lo escuché. ¿Cuánto está el foro?